Mis hermanos, en honor al tiempo y a la responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con, ¿no es cierto?, la segunda clase del libro de Hebreo. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque, bueno, ahí les apareció a ustedes, ¿no es cierto?, que ya estamos grabando. Subimos ya la grabación de la clase anterior ahí a YouTube para que aquellos que no pueden conectarse lo puedan ver, ¿no es cierto?, en diferido y puedan, ¿no es cierto?, participar de esta clase. Pero vamos a orar para presentarnos delante del Señor y ahí vamos a revisar, ¿no es cierto?, algunas de las tareitas, ¿no es cierto?, que teníamos que mirar. Así que le voy a pedir ahí, a ver, a la hermana Valentina que nos pueda guiar en un momento de oración, por favor. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos, aunque sea quizás en distancia física, sabemos que tú estás y tu presencia nos acompaña a cada uno donde estamos. Gracias, Papito, porque nos permite acceder a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos hables a través de ella, que podamos aprender y sobre todo que podamos aplicar también aquello que aprendamos. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, gracias por nuestro pastor, Señor. Dale de tu gracia, de tu sabiduría, paciencia, Señor, para trabajar con nosotros también. Y te agradecemos porque sabemos que todas estas instancias son de crecimiento y de edificación. Oramos y honramos el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Valentina, ¿verdad?, por guiarnos en este tiempo de oración. Bueno, habían dos tareitas. En realidad, una, ¿no es cierto?, era aprenderse de memoria un libro, un versículo que es como muy archiconocido, ¿no es cierto?, que era Hebreos 11, verso 1, y el otro era meditar en Isaías, ¿ya? En el libro de Isaías, antes de introducirnos al tema de hoy, ¿ya? Así que no sé quién voluntariamente quiere decir el texto allí, ¿no es cierto?, de memoria que tenían que aprender. Vamos a pedirle a dos o tres nomás, porque obviamente no, si no, nos pasaría toda la clase. ¿Algún voluntario o vamos a usar el de... Ahí, la hermana Marta parece que abrió su micrófono. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Gracias, hermana Marta. ¿Alguien más que voluntariamente quiera darnos, ¿no es cierto?, el versículo? Bueno, yo también tengo que dar el ejemplo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y faltaría una sola nomás, o una sola que nos pueda dar el versículo. ¿Quién se atreve? Tío, no, Vamos, vamos. dice el Hermana Chito que Edith. lo coro. Ya. Ya, a la una, a las dos y a las tres. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Amén. Amén. Muchas gracias, Edith y Luis. Y feliz cumpleaños, Luis Alberto Yancupil, ¿verdad? Hoy día un nuevo comienzo de sol, dicen por ahí, ¿no es cierto? En este año que Dios te guarde, Dios te bendiga mucho y prospere tu casa, tu familia, ¿verdad? Así que nos gozamos porque puede estar ahí. Hermano José, parece que abrió también su micrófono o yo me soñé. Sí, no, estaba repitiendo el El versículo texto. junto con los hermanos. Ah, ok, no me di cuenta. Gracias, hermano. Felicitación igual también ahí, mi hermano José. Ya que bueno, ¿no es cierto?, que podamos ir viendo. Y ahora yo voy a compartir aquí la pantallita, ¿no es cierto?, para que podamos meditar un poquito, ¿verdad?, con respecto a... Espérenme un poquito, a ver si logro acá. Ahí está. ¿Ya? Y ese era el que teníamos que memorizar, ¿no es cierto? Y este otro es el que teníamos que meditar, ¿ya? Entonces yo lo voy a leer y la idea, ¿no es cierto?, es que alguno de ustedes pueda
también podamos conversar, dialogar. Es decir, se supone que este texto tiene que estar relacionado con lo que hemos estado hablando en el libro de Hebreo. Dice Isaías 66, verso 1 y verso 2. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, después de haber leído, ¿no es cierto?, me gustaría que cada uno pudiera, ¿no es cierto?, comentar un poquito en este versículo, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, ¿ya? Entonces, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano, ¿verdad?, hizo estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, queridos hermanos, con este texto, porque en realidad nos muestra la grandeza, ¿no es cierto?, de Dios, y que Él está sobre toda la creación, que Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Pero aún así, a pesar de que Él es el que hace todas las cosas, ¿verdad?, dice que Él mira, ¿no es cierto?, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que teme a su palabra. Así que me gustaría, si alguno meditó y le halló, ¿no es cierto?, algo, un significado especial a este texto, me gustaría que igual abriera su micrófono y nos compartiera. Marcelito, Bueno, perdón, Luis, hable nomás, Marta. O ven que usted diga, pastor. sí, yo iba a hablar. démosle preferencia entonces a la hermana Marta y después nuestro hermano Luis Ñanco. Bien. Y la verdad es que yo leía estos versículos y obviamente podía uno darse cuenta la grandeza, la inmensidad de Dios, que Él lo hizo todo. ¿Qué le podemos entregar nosotros a Él si Él lo hizo todo? Él es tan grande, es tan poderoso y que tal vez no necesita nada, porque todo es de Él, todo es de Él. Pero llegaba como a algo muy, muy especial y que tocaba muy profundo en mi corazón, que al final cuando dice que Él va a mirar a aquel humilde, aquel que es pobre en espíritu, Él va a considerar a esa persona. O sea que la casa de Él, lo que nosotros tal vez le pudiéramos hacer a Él, pero nada le podemos hacer materialmente porque todo es de Él, todo es de Él, pero Él sí va a habitar en aquellos corazones que, que son, eh, que son humildes, que tienen temor a la palabra, que tiemblan ante su palabra, que tienen temor reverente ante la palabra. Entonces, igual ahí viene como eso que a uno le dice, estoy cumpliendo con todo para que Él realmente habite en mí, porque es lo único que yo le puedo dar, es mi corazón, es mi humildad, mi amor, eso, porque nada le puedo dar yo a Dios, porque todo es de Él, todo es de Él. Por lo tanto, mirar siempre hacia adentro, hacia uno, que esto es lo que yo le puedo dar, o sea, mi corazón, mi fidelidad, mi amor, mi entrega, todo, pero de corazón. Eso. Amén. Gracias, hermana Marta, ¿no es cierto? Una hermosa reflexión con respecto a este hermoso versículo, ¿verdad? Que nos habla de esto, de la grandeza y cómo Dios, ¿no es cierto?, puede habitar y puede morar en el corazón, ¿verdad?, de nosotros, seres imperfectos, ¿no es cierto?, llenos de debilidades, de flaqueza, y aún así, ¿no es cierto? Bueno, hay lindos pasajes en Isaías, también es un libro muy, muy rico, ¿no es cierto?, que hablan, pongámosle, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Y hace esta comparación o este símil entre la grandeza de Dios y nosotros tan pequeños y aún Dios
mora, ¿no es cierto?, y habita en nuestros corazones. ¿Ya? Un privilegio igual, ¿no es cierto?, de la dispensación de la gracia. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sacerdotes, jueces, ¿verdad?, profetas, pero venía y se iba, no permanecía permanentemente, valga la redundancia, en el corazón de las personas, sino que estaba ahí y era clases especiales, podríamos llamarlo así. Pero en la dispensación de la gracia, después de Cristo, ¿no es cierto?, Él mora en cada uno de nosotros y eso es extraordinario. Hermano Luis, usted también tenía que compartirnos algo. Eh, bueno, es casi lo mismo que, digamos, que decía nuestra hermana Marta con respecto a la declaración de Dios mismo, declarando quién es en el momento de la palabra, cuando Él dice que la grandeza de su poder, Él mismo lo recalca y se declara, digamos, un atributo de Dios, en el Dios creador, el Dios que hace todas las cosas. Y con respecto igual digamos, al ser humano, eh, lo veía con respecto a un tema especial con respecto a que Dios se detiene y me imaginaba así una persona viendo lo más minúsculo con una lupa y deteniéndose y admirando la hermosura de lo pequeño que es ese objeto. Por lo menos yo lo veo así, que Dios nos ve tan pequeños, pero también nos ve con algo de hermosura en nosotros. Y bueno, ahí se ve la grandeza del Señor y lo pequeño que somos nosotros. Eso sí. Amén. Amén. Gracias, Luis, también, ¿no es cierto?, por esta reflexión, ¿no es cierto?, que de verdad, ¿no es cierto?, no podemos entender cómo ese Dios tan grande, ¿no es cierto?, puede mirar a nosotros, a seres tan pequeños. Pero también, ¿no es cierto?, la otra mirada, hermanos, es que hoy también hay mucha gente que no cree en Dios, no le da su corazón al Señor, ¿verdad? Y es tremendo también porque llegará el momento, ¿no es cierto?, dice la Biblia que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. Es decir, ahí no va a ser voluntariamente, ahí va a ser obligatoriamente, ¿no es cierto? Y lamentablemente ellos van a confesar que Jesucristo es el Señor, pero ya no va a haber posibilidad de salvación, ¿ya? Y eso es tremendo, porque, ¿verdad? Hoy nosotros hemos rendido nuestra vida y nuestro corazón a pesar de todas nuestras limitaciones, al Señor, ¿no es cierto?, ofreciendo nuestra vida por amor y en realidad Él trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros en realidad en nuestras fuerzas nunca hubiésemos podido hacer nada. Así que, bueno, después de esta reflexión, ¿no es cierto?, que hemos tenido allí con este versículo, vamos a ir, ¿no es cierto?, a esta primera clase, bueno, segunda clase en realidad, ¿no es cierto?, pero es la primera lección de, ¿verdad? Disculpen un poquitito, ya acá, que es la primera lección del libro de Hebreos, ¿ya? Así que espérenme un poquitito acá, no me quiere compartir. Ahora sí. Ya, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a hacer rápidamente nomás un pequeño repaso, ¿no es cierto?, de la clase anterior, donde ahondamos, ¿no es cierto? Por eso es importante que aquellos que no pudieron estar, ¿no es cierto?, puedan ver la clase, porque íbamos ahondando ciertos términos, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Esta era una clase introductoria que hoy día esperamos con la ayuda del Señor poder cerrar para ingresar directamente ya, ¿no es cierto?, a lo que es el libro de Hebreos y veíamos qué tipo de documento, ¿verdad? Recuerde que en la Biblia tenemos distintos tipos de literatura. Tenemos historia, tenemos, ¿verdad?, biografía, tenemos ley y tenemos también cartas o epístolas, ¿ya? Y el libro de Hebreo es una carta, es una epístola, ¿verdad?, que fue escrita, ¿no es cierto? Y no sabíamos quién la escribió. Y ahí, ¿no es cierto?, hablamos de estos personajes, ¿sí? Decíamos quién fue Bernabé, quién fue Felipe, quién fue Lucas, quién fue Apolo, ¿verdad? Y cada uno de algunos de los hermanos que estuvieron, ¿no es cierto?, pudieron dar una pequeña descripción
de cada uno de ellos, pero no se sabe, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, quién fue el autor, ¿no es cierto?, de esta carta, ¿no es cierto?, muy profunda, muy rica teológicamente y doctrinalmente. Por ello, ¿no es cierto?, aún a pesar de no saber quién es el autor, está dentro del canon, ¿no es cierto?, de los 27 libros que consideramos inspirados, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, y por eso están dentro de estos 27 libros. Ya recuerden ustedes que hay otros libros que andan todavía por ahí, ¿no es cierto?, como el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Tomás, que no fueron considerados inspirados, ¿ya? Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, tenían una teología o una doctrina gnóstica, ¿ya? El gnosticismo, ¿verdad?, fue un movimiento que nace en paralelo con el cristianismo, ¿ya? Y ellos decían que si Jesús era Dios, ¿ya? Escuche con atención, si Jesús era Dios, tenía que haber sido un espíritu, porque para los gnósticos la materia es pecado, es malo, y el espíritu es bueno. Entonces, no había posibilidades de que Jesús, siendo Dios, fuera humano, fuera hombre, fuera materia, ¿ya? Entonces, esa era la doctrina errada, ¿no es cierto?, del gnosticismo, y ellos escribieron muchos, entre comillas, evangelios, ¿no es cierto? Incluso hay un evangelio de los hebreos, ¿ya? Es decir, aparte del libro hebreo, hay un evangelio de los hebreos, que es un libro apócrifo o que es un libro, ¿no es cierto?, gnóstico, y donde tocan esta herejía, ¿no es cierto?, señalando que Jesús no fue 100% Dios ni fue 100% hombre. Si fue Dios, tenía que haber sido un espíritu, ¿ya? Y si fue de materia, de carne y hueso, como nosotros también creemos, él solo fue un hombre más, no fue Dios, ¿ya? Entonces, es tremendo, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir enriqueciendo, ¿no es cierto?, esta clase, ¿no es cierto?, con algunos argumentos, ¿no es cierto?, con respecto al autor y también lo que él escribió. Ya sí podemos señalar, sin saber quién fueron los que escribieron, ¿no es cierto?, o quién fue el autor de esto. Sabíamos que el Espíritu Santo, obviamente, sí fue el autor, ¿verdad?, guiando a este escritor, ¿verdad?, pero debe haber sido alguien, ¿no es cierto?, cerca del círculo de el apóstol Pablo, ¿ya? Decíamos que hay muchas frases, si pudiéramos estudiar profundamente, muchas frases del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué se niega que sea el apóstol Pablo? Lo comentamos, fue porque todas las cartas del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, comienzan con un saludo, con una exhortación y gratitud por el amor, la fe, la esperanza, y cuando cierra sus cartas también, ¿no es cierto?, ahí hace una salutación o una doxología, le llaman también, ¿verdad? Y en esta carta no, quiebra como todo ese orden, y por eso dicen no pudo haber sido el apóstol Pablo. Lo sabremos solamente, ¿no es cierto?, allí en la presencia del Señor, ¿verdad? No fue un discípulo tampoco de los directos del Señor Jesucristo, porque leíamos el capítulo 2, verso 3, donde decía, ¿no es cierto?, que era ya una tercera generación, ya eran los que, quien había estado escribiendo esta carta. Conocía muy bien, eso sí, ¿no es cierto?, las escrituras del Antiguo Testamento. Y obviamente, ¿no es cierto?, tenía un griego, hablábamos, ¿no es cierto?, que el griego con el cual se escribe el Nuevo Testamento es el griego koiné, ya que era el griego del pueblo, del vulgo, pero este griego es un griego más elevado, probablemente el griego ático, ¿verdad?, que era un griego, ¿no es cierto?, ya más pulcro de alguien ya conocido y experto, ¿no es cierto? Recuerde que en ese tiempo no todos escribían, no todos leían y no todos conocían el griego. Ya recuerde que los autores bíblicos casi todos eran hebreos y por tanto no eran griegos, pero era el idioma universal, ¿ya? Bueno, estamos pasando así súper rapidito, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿no es cierto?, Kinstemaker nos daba que esta comparación con las cartas paulinas hace creer que no fue el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, por la manera en que se escribe, ¿ya? Ahora, también lo comentamos, cuando vamos al griego, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta de estas similitudes o de estas diferencias, ¿verdad?, en el lenguaje, pero como nuestra Biblia está en español, ¿no es cierto?, ya pasó en este caso, ¿no es cierto?, del griego al español después de varias revisiones, entonces de pronto se pierde un poquito ahí, ¿no es cierto?, esto de poder decir, no, este es el estilo de Pablo, no, este es el estilo de Lucas, no, este es el estilo de Mateo, ¿ya? Entonces, este estudioso, ¿no es cierto?, nos señala que no pudo haber sido
probablemente Pablo. Lo sabremos allá, pero nos quedamos con lo que dice Orígenes. ¿Se acuerda que Orígenes era parte de la patrística? Otra palabra más que también, ¿no es cierto?, incluimos en nuestro vocabulario, ¿verdad? Y que era los padres de la iglesia desde el año 100 después de Cristo hasta el 1500, ¿ya? A ese periodo se le llamó patrística a todos aquellos quienes defendieron la fe, y entre ellos estaba Orígenes, quien dice que el autor del libro de Hebreos, solo Dios lo sabe, ¿ya? Porque nadie puede dudar de la inspiración, de la profundidad teológica que tenía el autor, pero no sabemos quién es, ¿ya? Entonces nos quedamos con el pensamiento también de Orígenes, solo Dios sabe, ¿verdad?, quién lo escribió. Ahora también hicimos esta pregunta, si era una circular, si era escrita para muchas iglesias o para un grupo en específico, y llegamos, ¿no es cierto?, que era un grupo específico de creyentes judíos, porque recuerden que hebreo, judío, israelita, está hablando del mismo pueblo. Ya cuando decimos israelita, estamos hablando de Israel como nación, el nombre de Israel. Cuando decimos judío, estamos hablando de la religión de los israelitas, que era la judía, ¿no es cierto? Ellos todavía, hermano, ellos siguen esperando al Mesías, ya ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces ellos siguen siendo judíos, por eso ustedes, ¿no es cierto?, en la televisión muestran ahí el muro de los lamentos, no sé si usted sabe donde hay un muro que está ahí, bueno, ese es el templo que fue destruido, ¿no es cierto?, en el año 70 después de Cristo, y usted ve ahí gente con barba larga, ¿no es cierto?, y con unas túnicas allí, pueden haber 40 grados y ellos están con toda esa vestidura sagrada, ¿ya? Porque ellos siguen siendo judíos. Entonces, hebreo, tenemos israelita por Israel, judío por su religión, y hebreo era su lenguaje, ¿ya? El hebreo, ¿ya? Ahora, el hebreo, ¿no es cierto?, ya en el tiempo de Jesús era una lengua muerta, ¿ya? En el tiempo de Jesús ya era una lengua muerta. Ningún judío, solamente los sacerdotes hablaban el hebreo, y el vulgo hablaba un arameo, ya aquellos que vieron la película La Pasión de Cristo, recuerdan ustedes, de Mel Gibson, que era el director y que es muy sangrienta, pero es muy cruda, muy cercana a la realidad, ¿ya? Ellos hablaban en arameo, es decir, al principio se acuerda que no estaba traducida como al español, había que leer, y ustedes hablaban ahí, usted no entendía mucho, y ese era el arameo, ese era el lenguaje que había en Palestina en ese tiempo. El hebreo ya era una lengua muerta, ¿ya? Entonces, este escritor escribe en griego a estos hebreos, ¿no es cierto?, que se habían convertido al cristianismo, ¿ya? Dentro del cristianismo, ¿no es cierto?, también recuerden ustedes que había otra secta. Hablamos de los gnósticos, hablamos también de los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían recibido a Jesús como Salvador, ¿ya? Entonces, judaizantes, judíos cristianos que se habían convertido, pero le agregaban a Cristo, a la salvación, ¿no es cierto? No era solamente con Jesús la salvación, sino que había que agregarle todos los ritos del Antiguo Testamento. Entonces, si usted sí había recibido a Cristo, bien, pero tenía que guardar el día de reposo, que era el día sábado. Pero tenía que circuncidarse porque era parte del rito entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces los judaizantes agregaban algo, y a eso fue lo que Pablo atacó en muchas de sus cartas o epístolas, especialmente en la carta a los Gálatas. ¿Ya? Ahí es donde él dice, si hay un ángel, o si yo o un ángel, ¿no es cierto?, viene con otro evangelio, sea maldito, sea anatema, porque ahí estaba él hablando en contra de los judaizantes. Y es más, en un pasaje dice a los perros, ya trata de perros a los judaizantes, porque bueno, los judíos trataban a los gentiles como perros, ¿ya? Entonces ahí es tanto, ¿no es cierto?, como el celo del Señor de Pablo, que los trata a ellos también como ellos trataban a los gentiles. Entonces es escrita a un grupo específico, ¿no es cierto?, de judíos que se habían convertido. ¿Ve? Ahí dice, escrita a cristianos judíos, ¿ya? Por eso habla mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también lo vimos, ¿no es cierto?, cuál era la postura de a quién le escribió, a judíos que estaban en Palestina o a judíos que estaban en Roma, ¿ya? Porque en Roma había muchos judíos, ¿no es cierto? A esos también, a esos judíos que estaban en otras naciones se le llamaban
a los judíos de la diáspora. Y después esa palabra diáspora también fue tomada para los cristianos de la diáspora, que eran los cristianos que estaban fuera de Jerusalén, para los judíos que estaban fuera de Jerusalén. En otra patria se les llamaba judíos de la diáspora, ¿ya? Y en Roma, ¿no es cierto?, que no era Jerusalén, que no era Israel, había muchos judíos, ¿ya? Había muchos judíos de la diáspora que habían estado ahí, ¿no es cierto? Recuerde usted que después de la persecución, muchos judíos tuvieron que salir de Israel. Y bueno, eso también es una profecía, ¿verdad? De que Dios iba a traer de todas las naciones a su pueblo, ¿ya? Y bueno, si usted puede buscar ahí en Ensal Google y puede ver, ¿no es cierto?, cuántos judíos han retornado a Israel y se va a dar cuenta sorprendentemente desde el año 70, 80 aproximadamente, la cantidad de judíos que ha regresado. Y no porque le haya ido mal en las naciones, en los países donde ellos estaban, sino que hay una necesidad de ellos de volver a su patria, a su nación. Y dejan sus negocios. Recuerden que todos los judíos, siempre está el chiste del judío, les va muy bien, son muy buenos para los negocios los judíos y son muy apretados también, ¿no es cierto? Entonces, enriquecen, pero dejan todo y vuelven a su patria porque hay una profecía que dice, ¿no es cierto?, que de todos los pueblos Dios iba a traer nuevamente a Israel. A Israel que, recuerde usted que desde el año antes de Cristo, ¿no es cierto?, había sido tomada por los griegos, antes por Babilonia, después por Medo-Persa, después, ¿no es cierto?, por los griegos, después por los romanos. En el año 70 es destruido el templo totalmente y desde ahí no tuvo patria Israel, nunca más. Siempre fue y estuvo bajo hasta el año 48, 1948, cuando en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, los pueblos palestinos le regalan unos par de kilómetros de desierto para burlarse de ellos y también ahí se cumple la palabra, ya de que el desierto iba a florecer. Y hoy, ¿no es cierto?, usted sabe que una de las mejores agriculturas del mundo lo tiene Israel, porque ellos aprendieron este sistema de goteo, porque no tenían agua, ¿verdad? Y en la noche, como cae neblina, ¿no es cierto?, ellos toman aquello con unas mallas especiales y fertilizan su tierra y ahora, ¿no es cierto?, produce leche y miel, como lo decía también la palabra. Ya se da cuenta, es decir, todo en la Biblia está enlazado. Bueno, estamos haciendo un pequeño nomás recuento, querido hermano, ¿verdad? Y ahí tocamos también esta versión de los 70 o Septuaginta, ¿ya? Esa versión de los 70 o Septuaginta era la primera eh, traducción, ahí está la palabra, ¿no es cierto? La primera traducción del Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes también, ¿no es cierto?, en arameo, muy pocas, pongámosle de Nehemías, que estuvo en Babilonia, de Daniel también, que estuvo en Babilonia, ¿no es cierto? Él escribe en arameo, que era el lenguaje de los babilónicos. Hay partes ahí de sus textos, ¿no es cierto?, que fueron en arameo, pero la gran mayoría en hebreo. Entonces se hace una traducción del hebreo, ¿no es cierto?, al griego, ya que era el idioma, ¿no es cierto?, del universo o de toda la tierra en ese momento. Y ahí a esa versión se le llamó la versión de los 70 porque dice la tradición o la leyenda que fueron 70 masoretas o 70 sacerdotes que hicieron esta traducción. Desde Génesis hasta Malaquías tradujeron del hebreo al griego, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento, recuerde que no había todavía Nuevo Testamento. Nuevo Testamento está el Señor Jesucristo, vienen los discípulos, comienza la iglesia, los apóstoles levantan iglesia, apóstol Pablo sale de las cuatro paredes para ir a otros límites, ¿verdad? Y cuando escribe Juan, todavía ahí en la isla de Pasmo, en el 95, estaban las cartas escritas, pero no estaban compiladas como las tenemos nosotros, ¿ya? Recién en el año 300 se hace ya una compilación completa. Hasta antes de eso, ¿no es cierto?, habían 24, 26, cada iglesia tenía los manuscritos, ¿no es cierto?, porque también lo vimos que, ¿no es cierto?, la iglesia recibía una carta de algún apóstol, le sacaba copia y se las enviaba a las otras iglesias, ¿ya? Entonces eso permitió, ¿verdad?, poder tener una gran cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento y también ahí tocamos si no me equivoco, los rollos del Mar Muerto, donde se descubren muchos manuscritos, ¿verdad?, muy antiguos, porque decían que nosotros teníamos una Biblia llena de errores, porque era la copia de la copia de la copia de la copia, ¿ya? Nosotros teníamos Reina Valera y Casidoro Reina y Cipriano de Valera. Ellos usaron un manuscrito de Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Que es un escrito 900 años después de Cristo. Entonces,
ellos decían, no, pues la copia de la copia tiene que estar llena de imperfecciones. Entonces, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Ahí se hace la traducción y se dan cuenta que nuestra Biblia no está llena de errores, sino que está igual que el original, pequeñas añadiciones, pero que nunca cambiaron la doctrina o una enseñanza importante en la escritura. ¿Ya? Entonces, ese descubrimiento igual fue muy importante y esto también, ¿no es cierto?, que los recipientes habían escuchado hablar del Señor. Ya era otra generación, no eran de los que estuvieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y quedamos ahí la semana pasada, ¿no es cierto?, que la expresión los de Italia os saludan, más que haya sido escrito desde Italia, ¿no es cierto? Es como que hermanos italianos que estaban, ¿no es cierto?, con el escritor, le escriben a los hermanos que están allí en Roma, ¿ya? Entonces, la postura es que probablemente haya sido escrita a cristianos judíos que estaban en Roma, ¿ya? Porque en Roma había muchos judíos también viviendo allí. Ahora, ¿cuándo se escribe esta carta? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo lo hice hace un momento el comentario, ¿ya? El templo y Jerusalén fue destruido en el año 70. Recuerde usted que el Señor Jesús profetizó del templo y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. Entonces, ellos, los fariseos y los judíos, todos muy orgullosos de su templo, decían, ¿cómo tú dices eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabe cuánto demoró en construirse ese templo? 40 años. 40 años se demoró en construir el templo de Herodes. Ya ese era el templo que estaba cuando estaba el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y bueno, y también él hace un símil, ¿se acuerda que él dice, bueno, ven ese templo, bueno, en 3 días será derribado, ¿no es cierto? Y después yo lo voy a volver a construir. Pero él no estaba hablando del templo, del templo físico, él estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Porque él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero sí que iba a ser destruido ese templo, ¿verdad? Y no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, si no me equivoco, fue Marco Antonio, el general romano, que va y destruye, ¿no es cierto?, porque hay una sublevación de los judíos en contra del Imperio Romano, destruye las murallas de Jerusalén y también destruye el templo. Ahora, ¿por qué destruye y se cumple literalmente de que no iba a quedar piedra sobre piedra? Porque había una, no sé si llamarle leyenda o un cuento que decía que entre las piedras de la construcción del templo había planchas de oro. Entonces, ¿qué hicieron los soldados? Sacaron todas las piedras buscando ese oro que no existía, ¿verdad? Pero se cumplió literalmente lo que decía la profecía del Señor Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y por eso es importante y se señala que se tiene que haber escrito este libro antes del año 70. ¿Por qué? Porque aquí este libro, recuerde usted, que realza a Jesucristo. ¿Se acuerda que habían palabras que Jesús era superior a Moisés, superior a la ley, superior al templo, superior al sacerdocio, ¿no es cierto?, de Aarón? Y él da a entender también dentro del escrito que todavía, recuerde que en el templo de Herodes se podían hacer sacrificios. Después de eso, nunca más se volvieron a hacer sacrificios. Ya, eso es tremendo, porque hasta el día de hoy los judíos no hacen sacrificios en sus sinagogas, ¿verdad? Porque están esperando la reconstrucción de ese templo, ¿verdad? Que para ellos es santo, es sagrado. Y ahí es donde tenemos también un poquito de escatología, porque los musulmanes, si no me equivoco, tienen ellos construidos una mezquita en el mismo lugar donde estaba el templo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los judíos tienen que destruir esa mezquita para poder levantar el templo y volver los sacrificios, que sería este paréntesis escatológico donde Dios trata directamente con su pueblo Israel en la gran tribulación, ¿ya? En la gran tribulación, ¿ya? Entonces, pero eso es para otra materia, ¿ya? Aquí estamos dando algunas pinceladitas, ¿verdad? Para que tengamos ahí. Entonces, el templo no había sido destruido hasta el año 70 y acá el autor, ¿no es cierto?, da a entender, ¿no es cierto?, que todavía habían sacrificios y también, pues si hubiese dicho, ¿no es cierto?, el templo ya fue destruido, es decir, Jesús es mucho mejor que el templo, pero no hace referencia a esa destrucción, entonces se supone que pudo haber escrito
antes, ¿ya? Entonces dice, si el autor hubiese podido mencionar un evento tan decisivo como la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, esto hubiera calzado tan bien con su tesis general del carácter anticuado del antiguo orden, ¿ya? Porque lo que hace, ¿no es cierto?, en realidad aquí el autor, ¿no es cierto?, es una teología, una apologética, ¿de qué? De que el antiguo pacto ya era pasado, era obsoleto, ya no nos servía. ¿Ya? Ahora, hermanos, aquí yo quiero que también preste atención. Cuando nosotros decimos que el antiguo pacto pasó, no estamos diciendo que el Antiguo Testamento no tiene validez. ¿Ya? Ojo, nosotros creemos en la inspiración de toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sí, el Antiguo Testamento tenía tres tipos de leyes. Tenía la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral o espiritual. Entonces voy a empezar por la ley espiritual o moral, que es la que nosotros debemos cumplir. Y es la que Jesús resumió cuando le preguntaron, Señor, dinos cuáles son, ¿no es cierto?, los mandamientos más importantes. ¿Qué dice Jesús? Amarás ¿a quién? Ayúdenme ahí ustedes. Abran su micrófono, hermano. Primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ese es o no? Gracias. Sí, exactamente. Gracias, hermana Edith. Entonces, ese es la ley moral. Todos los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios y amar a nuestro prójimo es lo que nosotros debemos cumplir del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque recuerde ahí que en el Antiguo Testamento estaba la ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? Que usted, si cometía pecado, tenía que ir al tabernáculo o al templo, ¿no es cierto? Recuerde que en el Antiguo Testamento primero fue el tabernáculo, que era una tienda, una carpa, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, y usted tenía que llevar un corderito, ¿verdad? Poner su mano sobre el corderito y, ¿no es cierto?, entre comillas, era como la transmisión de sus pecados y el corderito era sacrificado y sus pecados eran cubiertos, ¿no es cierto?, o perdonados. Entonces hoy usted no va al tabernáculo, usted no va al templo y lleva un corderito. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ya no tenemos que cumplir aquello que eran ritos que se cumplían y que tenían que hacerlo, ¿verdad? Tanto los sacerdotes, el sumo sacerdote que tenían que entrar una vez al año al lugar santísimo para pedir perdón por sus pecados y los pecados también de todo el pueblo, y obviamente, ¿no es cierto?, no todos podían ofrecer estos sacrificios, sino que tenían que ser de la línea sacerdotal de Aarón. Por eso también aquí, ¿no es cierto?, el autor dice que Jesús es superior a Aarón, porque su sacerdocio es un sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahí lo vamos a ver. ¿Quién fue Melquisedec? Aparece 3 veces en la Biblia Melquisedec. ¿Qué tan importante era Melquisedec? Bueno, Abraham le diezmó a Melquisedec. ¿Ya? Qué tremendo, hermanos. ¿Ya? Y Melquisedec dice que le da pan y vino. Es la primera referencia a la cena del Señor en el Antiguo Testamento, en Génesis, hermano. ¿Ya? Es decir, toda la Biblia está relacionada, ¿verdad? Nada está allí. Entonces, tenemos la ley moral o espiritual, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todo lo que tiene que ver con eso, nosotros tenemos que cumplir. La ley ceremonial no, porque ya no tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, esas fiestas solemnes que tenía Israel, ¿verdad? Esos sacrificios que había que presentar. Ahora, hermanos, también esto es interesante, porque nosotros siempre hablamos del cordero, ¿no es cierto? Pero pongámosle, si usted era rico, usted tenía mucha plata, usted no tenía que ofrecer un cordero, usted tenía que ofrecer un vacuno, un buey, ¿ya? Una res, ¿ya? Porque usted tenía plata. Pero si usted era de la clase media, se ofrecía un cordero. Pero si usted era pobre, es decir, no, yo no puedo ofrecer un cordero porque no tengo plata, así que no, no, no. Es decir, si usted era pobre, usted tenía que ofrecer una paloma, un palomino. Y la familia de Jesús, ¿qué fue lo que ofreció? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en los evangelios hace el comentario. ¿Qué ofreció? ¿Un buey? ¿Un cordero? ¿O una paloma? Hermano José, le leo los labios, pero abra su micrófono ahí, por favor. Un cordero. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro? La familia de Jesús, Sí, subió con un cordero al templo. Dice que llevaba un cordero, no me acuerdo el versículo. Puede ¿ya? que esté equivocado. Sí, la familia de Jesús ofreció un palomino.
Eso significa que ellos eran pobres, no tenían los recursos para poder comprar. Ahora sí, ¿no es cierto? Jesús atacó, ¿verdad? La venta de estos corderos que vendía en el templo. Ya, mire, cómo se va hilando una cosa con otra. ¿Se acuerdan cuando él derriba las mesas, ¿no es cierto? Y el celo del Señor dice, ustedes habían hecho mi casa, casa de ladrones. ¿Por qué? Porque ellos de verdad hicieron un negocio con esto. ¿Por qué? Porque resulta que usted no podía llevar un cordero de su casa. Usted tenía que comprar el cordero a los que estaban ahí vendiendo en el templo y resulta que el corderito, hermano José, usted lo podía comprar, bueno, yo no sé cuánto está un cordero ahora, pero ya, pongámosle 100.000 pesos, ¿no es cierto? Lo compraba usted acá en la feria, en el templo le salía 200.000 pesos. Entonces hicieron negocio de esto. Por eso Jesús se enojó y se indignó. ¿Por qué? Porque por eso era esta ley. Si usted tenía mucho dinero, un buey. Si usted no tenía, era clase media, un cordero. Pero si usted era pobre, un palomino. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le subían tanto los precios que había gente que no podía ofrecer sacrificio. Y por eso el Señor se molesta, ¿no es cierto? Y le dice, ustedes han convertido mi casa en casa de ladrones. ¿Ya? Entonces, qué tremendo es, ¿no es cierto? También esto, hermanos, cómo vamos también sacando otras enseñanzas, ¿verdad? Con respecto a esto. ¿Ya? Hebreos 8:13 dice lo siguiente. A ver si alguien me lo puede leer, hermano, yo lo tengo acá, pero no quiero salir de la pantalla. Hebreos 8:13. Te lo leo, tío. Ya, hermana Edith. Dice así, al decir, nuevo pacto ha dado por el viejo al primero, y no va, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Entonces, está diciendo que el antiguo pacto, ¿no es cierto?, que ya es antiguo, ya es viejo, ya pasó. Ahora tenemos un nuevo pacto o una nueva dispensación, ¿ya? Entonces está diciendo, está a punto de desaparecer, es decir, todavía se hacían sacrificios, todavía, ¿no es cierto?, se iba al templo, ¿verdad? Y esto fue lo que les costó a los discípulos, porque en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Después los discípulos, ¿a dónde iban? Al templo de la Hermosa. ¿Se acuerdan ahí el milagro de Pedro y Juan, ¿no es cierto? Cuando dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero el templo no era de los cristianos, el templo era de los judíos, ¿ya? Entonces, ellos estaban en este cambio de dispensación, es decir, ellos ya pensaron, bueno, tenemos que seguir congregándonos en el templo de los judíos y después ellos se dan cuenta y dicen, no, porque ya no somos judíos, ahora somos iglesia. Y como iglesia ya no nos vamos a juntar el día sábado, que era el día del reposo de los judíos, sino que comenzaron a reunirse el día domingo, que era el primer día de la semana, porque fue el día que resucitó el Señor. Entonces, por eso ellos se juntaban el primer día de la semana, ahí recibían ofrenda y también compartían la cena del Señor. La iglesia primitiva se reconoce históricamente que ellos celebraban la cena del Señor toda la semana, ¿ya? Qué tremendo. Toda la semana celebraban la cena del Señor. Y también había una fiesta que era una fiesta ágape, que era una fiesta de compartir los alimentos con los hermanos y que, bueno, lamentablemente en Corintios ellos no lo supieron hacer y como habían separaciones y divisiones, Pablo les llama la atención porque habían algunos que llevaban cosas muy ricas y no compartían con los que tenían menos, ¿ya? Y ahí les tira la oreja. Entonces, parece indicar, dice que estos versículos, no vamos a leer el capítulo 10, versos 1 y 2, indican que todavía se hacían sacrificios y por ende todavía el templo estaba en pie, no había sido destruido, ¿ya? Entonces, eso nos señala que pudo haberse escrito entre el año 60 y antes del año 70, ¿ya? Entonces también, recuerde usted, estos años tienen variación, ¿ya? Tienen variación. Usted va a encontrar el libro donde va a encontrar que fue el 60, el 55, en el otro 68, pero no más del 70, porque el 70 fue destruido, ¿no es cierto?, el templo, ¿ya? Entonces, por lo que se dice dentro del mismo libro, no da indicios de que esto haya pasado, entonces tiene que ser antes del año 70. Ahora, ¿cuál es el propósito, ¿no es cierto? ¿Por qué el autor, que es anónimo, que no sabemos quién es, escribe esta carta y dice que el autor escribe, ¿no es cierto?, una palabra de exhortación. ¿Qué sería una palabra de exhortación, queridos hermanos?
Si alguien me puede ayudar ahí. ¿Qué es exhortar? ¿Alguien sabe qué es Yo exhortar? tenía entendido que era como animar o entre animar, aconsejar, algo así. Bien, no sabía quién me hablaba, pero ya le conocí la voz. Era la Valentina, sí, ¿no es cierto? Que es animar, ¿verdad? Cada vez que se exhorta en la escritura, por eso, ¿se acuerda usted que la profecía, ¿se acuerda que había, que tenía que cumplir tres características la profecía? Ah, mire, ahora estamos hablando de dones, ¿ya? Entonces, si usted tiene el don de profecía, la profecía siempre tiene que exhortar, edificar y consolar. Entonces eso nos permite saber cuando hay una profecía que es de Dios y cuando hay una profecía que no es de Dios. ¿Se acuerdan que yo les comentaba hace muchos años atrás, cuando yo empecé recién con el obispado, llegó un matrimonio cristiano que tenían unas mellizas o gemelas, no me acuerdo bien, y llegaron llorando a mi casa, llorando así, pero los dos, el esposo y la esposa, y yo dije, ¿qué pasó? Pensé que ellos habían peleado, se querían separar, y me dicen, pastor, no hayamos qué hacer porque se levantó una Profeta en profeta en nuestra nuestra iglesia iglesia. y nos dijo que una de nuestras hijas iba a morir. Entonces me dijeron, ¿eso es profecía de Dios o no es profecía de Dios? Entonces yo le decía, eh, mire hermano, yo no sé quién es la profeta, porque igual uno tiene que conocer quién es la profeta, pero de acuerdo a lo que dice la escritura, la hermana Katy tiene abierto su micrófono. Que por eso, ahora sí, se lo silencié. Bien. Ahora sí, había ecos, pero ahora me di cuenta por qué. Ya, entonces, eh, yo le digo, la palabra dice que la profecía tiene que exhortar, es decir, animar. ¿Esto lo anima? No, pues, ¿cómo nos va a animar si estamos desesperados? Porque ¿cómo Dios nos va a quitar nuestra hija? ¿Verdad? Tiene que consolar, ¿les consuela? No, tampoco. Y tampoco me edifica, porque cada vez que, recuerde usted, que hay un juicio de parte de Dios, Dios siempre da una salida. Es decir, Nínive, es tanto tu pecado que voy a destruirte en 40 días si no te arrepientes. ¿Y qué hace Nínive? Recuerde que un rey impío, que no conocía a Dios, declara ayuno y que hasta los animales tenían que ayunar y se arrepiente. ¿Y qué hace Dios? Le perdona. Entonces, cuando hay una profecía de juicio, ¿es para qué? Para que la gente se arrepienta. Es decir, ¿les dio la salida o les dijo por qué era este juicio? No, nada. Entonces yo dije, bueno, hermano, entonces estén tranquilos porque entonces no es una profecía de parte de Dios. Bueno, hasta el día de hoy ya las niñas ya ahora son adolescentes, ¿verdad? Y están, gracias al Señor, las dos vivas. ¿Ya? Entonces, eso nos permite también identificar cuando hay una profecía, ¿no es cierto?, que es de parte de Dios, ¿ya? Por ahí otra persona también una vez profetizó y le dijo, mira, Dios te va a matar todo tu hijo. Entonces, al final, hermano, recuerde que la profecía, ¿no es cierto?, es un don y el don está bajo la supervisión de la persona, del cristiano, del hermano que tiene el don. Entonces, es la responsabilidad del hermano que recibió este don de capacitarse, ¿no es cierto?, de instruirse cómo se usa ese don, ¿ya? Por eso Dios le va a guardar. Usted recibe el don de profecía o de discernimiento de espíritu, ¿verdad? O de palabra de sabiduría y otros dones, ¿verdad? Y va a haber un tiempo, como se dice, de marcha blanca, donde Dios lo va a dejar y Dios le va a ayudar y Dios le va a guardar. Pero después de un año ya Dios va a decir, no, pues ya tú tendrías que haber estudiado cómo se usa este don, cómo debes llevarlo a la práctica. Y ahí es donde, recuerden que los dones son un regalo de Dios, pero también tenemos que ser responsables en la utilización de ellos, ¿ya? Entonces, esta es una carta de exhortación. Ahora, usted dirá, ¿por qué de exhortación, de ánimo? Porque mire, a pesar de que la iglesia, ¿no es cierto?, eran cristianos judíos que se habían convertido, también ya había empezado allí una persecución. Dice, si bien Hebreos enseña la superioridad de Cristo, mire, sobre todas estas columnas, le llamo yo, ¿verdad? O
autoridades que tenía el judaísmo, los ángeles. Mire, los judíos, ¿no es cierto?, creen que fueron los ángeles que le entregaron las tablas de la ley a Moisés. Ya, eso lo cuenta la Midra, ¿no es cierto?, que es como una interpretación del Antiguo Testamento de los judíos, ¿verdad? Entonces ellos señalan que son como los ángeles quienes entregan las tablas de la ley. Entonces, por eso también estoy viendo panorama del Nuevo Testamento en un instituto y veíamos Santiago, el libro de Santiago, ¿verdad? Perdón, de Tesalonicense. Ahí, ¿no es cierto?, la iglesia empezó a elevar a los ángeles igual que a Cristo, dándole entre comillas, ¿no es cierto?, como que los ángeles estaban al nivel de Cristo, y no, no es así. Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, el gran estadista, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, ¿verdad? Era su baluarte. Josué, quien los lleva a la tierra prometida, recuerde que Moisés no pudo entrar. A Aarón, el sumo sacerdote, de Aarón venía la descendencia, y acá habla de Melquisedec. Ya son las exhortaciones que se hayan, dice, libremente esparcidas entre estas secciones doctrinales que marcan la tónica, ¿ya? Entonces hay palabra de ánimo, hay palabra de edificación, y también, hermanos, hay una palabra severa para aquellos que se apartan. Habla de la apostasía, ¿ya? Y aquí está, la apostasía era un peligro real y del cual el autor les advierte una y otra vez. Y aquí vamos a preguntar, hermanos, ¿qué es la apostasía? Ahí no sé si está David, o está Isabel, o está Nambo, o está la Daís. ¿Saben ustedes, chicos, qué es la apostasía? Es renegar nuestra fe. Gracias. Hermana Marta, nuevamente, por favor, la escuché despacito. Renegar nuestra fe. Ya, ¿no es cierto? Es renegar la fe, es abandonar la fe, es como decir, yo ya no voy a ser nunca más cristiano. ¿Ya? Ahora, hay algunos que apostatan diciéndolo, es decir, yo no quiero nada más con Dios, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunos que a veces han tenido una prueba muy difícil, han perdido un ser querido y no entendieron cuál fue el propósito de Dios en eso, y se rebelan, ¿ya? Y se apartan. Esa es apostasía, es negar la fe, es abandonar la fe. Y hay otros que son apóstatas sin decirlo. A ver, ¿cómo sería eso, Juanito? ¿Cómo crees tú que sería una apostasía sin decirlo? Eh, bueno, tiene relación con la fe, sería no creer, no creer lisa y llanamente a las palabras del Señor. Juega como con el tema de hay una convicción, es como, no sé si redundante, pero una convicción en relación a su propia incredulidad. Eh, es como que, no sé si se entiende, es como que hay algo que está establecido, ¿cierto?, en nuestra fe y que simplemente no lo creemos. ¿Ya? Bien, Juanito, sí. No sé si... Y en forma práctica, pongámosle, una apostasía Ah, es alguien que ora, que se congrega, No, que lee la Biblia. no. No, pues, ¿no es cierto? Es porque, claro, no es que haya dicho yo me alejé del Señor, no quiero nada con Dios, sino que no se congrega, porque recuerde, ese es algo importante, el tener la comunión con los hermanos, no lee la Biblia, no ora, entonces, claro, ya se apartó de Dios. Es como aquel matrimonio que vive bajo el mismo techo, pero ya están separados hace mucho tiempo, ya, y lamentablemente sucede, pues decir, hay algunos que ya como matrimonio no están, y la apostasía es eso, es decir, yo estoy lejos de Dios, ya estoy separado de Dios, ¿verdad? Y a veces voy a la iglesia igual, ¿ah? Eso es otra cosa igual. Yo puedo ir al templo y estar lejos de Dios, ¿ya? Entonces, acá había un peligro que era el abandonar la fe. Era tanta la persecución, ¿no es cierto?, que el apóstol tiene que, entre comillas, animar, ¿no es cierto?, a estos hermanos que estaban dudando en la
fe, ya que tenían dudas de su fe, ¿no es cierto? Y como bien decía ahí, ¿no es cierto? Nuestro hermano Juan, que a veces, ¿no es cierto? Pasa, ¿no es cierto? Nuestros principios o nuestros valores, ¿verdad? Y es difícil, hermano, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, cuando el trabajo pasa a ser un ídolo, cuando un amigo pasa a ser un ídolo, cuando la familia pasa a ser un ídolo, cuando, mire, y escúcheme esto, cuando la iglesia pasa a ser un ídolo. Juanito, levantaste la mano. Sí, tío, tengo una duda. No sé si eh, la apostasía, por lo que veo, tiene que ver con abandonar la fe. ¿Y desviarse de la fe también es apostasía? Claro, así se comienza, porque se empieza a desviar y después ya llega a un punto que ya te alejaste y ya no puedes volver. Bueno, hoy muchos hermanos que estuvieron en la iglesia, cuando tú les dices, hermano, ¿por qué no vuelves? Y ellos te dicen, mira, no sé cómo, no me di cuenta, cómo me fui alejando y ahora quiero y no puedo. Es como que estoy atado, estoy ligado y no hay posibilidades de poder. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo puede tocar ese corazón nuevamente. Pero la apostasía igual tiene como cierta rebeldía, es decir, con decir no quiero, es decir, conscientemente no quiero. Y por eso también yo decía, claro, no va al templo, pero igual usted puede ir al templo y ser un apóstata, estar lejos de Dios. ¿Ya? Entonces, sí hay esto de desviarse también sería una apostasía. Y eso es tremendo, hermano, el tema esto de que lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Cuando dice, ay de aquel que por culpa de él uno de mis pequeños se pierda. Es decir, cuando yo hago tropezar a uno de esos pequeños, en cierta manera puedo estar dentro de la iglesia y hacer tropezar a uno de los nuevos. Y eso, hermano, es terrible, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, lo conversábamos ayer ahí en la escuela dominical con el directorio, ¿no es cierto? Cuán importante es nuestro amor, nuestro trato, ¿verdad? Con los nuevos convertidos, con las visitas que llegan a la iglesia. Y eso puede marcar la diferencia, que alguien se pueda convertir y decir yo quiero más del Señor porque me atraparon con este amor, con este cariño, o no, yo no quiero ir más a esa iglesia porque no, nunca me saludaron, era una persona ajena. Entonces, es tan importante, hermanos, que nosotros también podamos ser entes de bendición y de abrazar a aquellos que puedan estar. Entonces, es importante, hermano, este libro porque nos enseña a vivir, dice, por la fe en medio de un ambiente hostil al Evangelio. Nosotros todavía tenemos libertad de culto, todavía tenemos libertad de juntarnos, hermanos, aunque ya hay leyes, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo, pero hay países donde no hay libertad para esto. La iglesia es perseguida, ya usted no puede predicar en la calle, usted no puede reunirse públicamente, ya. Y acá el autor anima a esta iglesia, ¿no es cierto?, a seguir viviendo por la fe. Por eso el capítulo 11, que usted se aprendió el versículo, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y empieza a dar una larga lista, ¿no es cierto?, de héroes de la fe, ¿ya? Y se les llama héroes de la fe porque recuerden que el Espíritu Santo no moraba en ellos, ¿ya? Entonces, por la fe, ¿no es cierto? Este hizo esto, por la fe, este otro, ¿no es cierto? Algunos, ¿verdad? Callaron bocas de leones, otros fueron muertos a filo de espada, otros por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, hoy, hermano, el mundo está negando la fe, hoy muchos no quieren nada con la fe, pero es allí donde usted y yo somos parte de llevar esta hermosa palabra y este hermoso evangelio. Por cuanto Cristo, dice nuestro Señor, es el preeminente, está sobre todo, debemos ser fieles. Por cuanto el nuevo pacto es muy superior al antiguo, debemos ser fieles, ¿ya? Antes el Espíritu Santo venía y se iba, ahora mora en su vida, ¿ya? Y él comenzó una obra regeneradora, le está cambiando y restauradora, le está sanando del alma, del corazón, del espíritu, ¿ya? Entonces dice, debemos ser fieles. Por el carácter tan excelso de nuestra esperanza, debemos ser fieles. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo viene, Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Y hoy está más cerca que el ayer. Las profecías se están cumpliendo, casi todas están cumplidas. Cristo viene.
Debemos ser fiel. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Porque aquel que persevera hasta el fin, este le daré la corona de la vida. Ya por el testimonio de los creyentes que nos han precedido. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en su vida y fueron capaces de dar su vida por Cristo. ¿Cuánto más nosotros debemos ser fieles también, hermano? No importa la circunstancia, no importa lo que puedas estar viviendo o lo que pueda estar pasando, debes ser fiel. Y darte cuenta cuando algo te está apartando de Dios, cuando algo te está alejando del Señor. Que puedas tener la sabiduría y el discernimiento espiritual. Porque, hermano, no es el pecado solamente que nos separa de Dios, sino que cualquier cosa que nosotros lo pongamos sobre Dios. Por eso el Señor dice, el que no aborrece padre y madre, ¿verdad? No es digno de ser llamado mi discípulo. No está diciendo que usted tiene que odiar a su papá y a su mamá, porque dice honra a tu padre y a tu madre, pero está diciendo si tú pones a tu familia, si tú pones tu trabajo, si tú pones el juego, si tú pones a los amigos sobre Dios, no está bien. No eres digno de ser mi discípulo. Y eso es tremendo. Ya necesitamos amar al Señor, como dijo Jesús, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y eso también, hermanos, es importante, porque a veces nosotros decimos, tenemos que aprender a amarnos, y no, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tú ya tienes que saber amarte con la ayuda del Señor y tener un concepto no equivocado, ni muy alto en creerte la última chupada del mate, ni muy bajo en creer que eres un gusano que no sirve para nada y que no vale. No, Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario un precio muy alto, ¿verdad? Pero nunca debes mirar a otro por debajo del hombro, sino que a todos tienes que verlos como superiores a ti mismo, ¿ya? De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio. El tema central de este libro entonces es la supremacía absoluta, es decir, no hay lugar a dudas, no hay lugar a, ¿no es cierto?, a medias, no. Jesús es el Señor y Él está sobre todo, ¿ya? No hay otro más alto, no hay otro mayor, no hay otro más grande, no hay otro a quien debamos de rendir nuestra devoción, sino a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda la alabanza. ¿Ya? Y vamos como cerrando, ¿no es cierto?, este PowerPoint introductorio, ¿verdad? Mostrando qué contribuciones hace este libro al Nuevo Testamento. Valga la repetición y la redundancia, la exaltación de la persona de Cristo. Es uno de los libros que exalta al Señor Jesucristo sobre todo. Bueno, la tarea para esta semana, hermano, anótelo allí, ¿verdad? Es aprenderse ahora Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2, ¿ya? Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2 es el que hay que aprenderse de memoria. ¿Y cuál será el texto que vamos a reflexionar antes de entrar? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Entonces, texto de memoria, Hebreos, ya nos aprendimos Hebreos 11.1, ahora nos vamos a aprender Hebreos 1, verso 1 y verso 2, y vamos a reflexionar en Filipenses, para que usted lo pueda meditar en la semana, capítulo 2, que habla de la humillación y exaltación de Cristo. Entonces, aquí nos muestra claramente, ¿no es cierto?, la exaltación de la persona de Cristo. Recuerde, 100% Dios, 100% hombre. Nos enseña, dice, a leer y aplicar el Antiguo Testamento. Mire, nuestra doctrina y nuestra teología está sacada del Antiguo Testamento, entonces no podemos echar por tierra al Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces acá el autor nos dice, sí, mire, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, pero ese sacerdocio era un tipo, era una figura que nos mostraba a Cristo. Es más, los sacrificios eran un tipo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces nos enseña y nos muestra, ¿no es cierto?, cómo leer y poder aplicar este Antiguo Testamento, ¿verdad?, para una mayor también, ¿no es cierto?, comprensión del Nuevo Testamento. También ayuda grandemente, ¿no es cierto?, con esta elaboración del tema de la fe. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, es decir, yo creo que Dios viene, yo creo que Él me salvó, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no veo a Cristo, pero creo en Él. Yo no veo la vida eterna, pero creo en la vida eterna. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña estructura, ¿no es cierto? O un bosquejo, podríamos llamarlo así, de este libro. La superioridad del cristianismo, ya, es decir, la persona de Cristo es superior, la obra de Cristo es superior, entre los capítulos 1 y capítulo 10. Exhortaciones basadas en el argumento previo, es decir, también aquí vemos esta característica de Pablo en su escrito. Primero teoría, doctrina, enseñanza y después praxis, ¿ya? Y los capítulos 10 al 13 son vida práctica, exhortaciones basadas en este argumento, y el capítulo 13, verso 18 al 25, es la conclusión de esta carta, ¿no es cierto?, tan rica en conocimiento. Y aquí hay 5 advertencias entre medio de este texto, ¿verdad? Y que son llamados a esta apostasía, ¿ya? De cuidado, ¿ya? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es aquello, ¿ya? Entonces, recuerde que, bueno, la tarea de la semana pasada era 11, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros vamos a aprender de memoria Hebreo, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y también, ¿verdad? Vamos a meditar en el capítulo 2 de Filipenses, ¿no es cierto? Para hacer una pequeña introducción para la próxima semana. Así que, hermanos, para no pasar lista, les voy a pedir, ¿no es cierto?, que puedan abrir sus camaritas y vamos a sacar una fotito, ¿no es cierto? Aquellos que pueden, obviamente, ahí, ¿no es cierto? Hermano Jonathan, Dios les bendiga, la hermana Valentina, el hermano Juan, el hermano José, la hermana Marta, Luis, que está ahí con Edith, nuestra hermana Patricia, David e Isabel. Entonces, ahora a la cuenta de 3 le voy a sacar la fotito. Ya, 1, 2, ahí aprendieron los chicos también. 1, 2 y 3. Voy a probar, voy a mandarlo aquí al WhatsApp, si sale bonita, y si no, no les voy a preguntar si sale bonita, porque las hermanas, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, dice por ahí un joven que conozco yo, un hermano, ¿verdad? Que no, que mire para el lado, que mire para arriba, que no. Ya, ahí salieron todos, sí, salieron todos, así que ahí mandé la fotito, querido hermano. Así que vamos a orar, hermanos, terminamos temprano. La próxima semana ya entramos al capítulo 1 del libro de Hebreos, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea también era, ¿no es cierto?, que ustedes fueran leyendo un capítulo de Hebreo, ¿verdad? Para que vayamos ahondando también allí. Entonces, vamos a ir construyendo el conocimiento con la ayuda de nuestro buen Dios. Así que oramos al Señor, ¿verdad? Y le damos gracias por este tiempo bien provechoso. Fue más un poquito cortito. La otra semana vamos a durar más, ya, con la ayuda del Señor. Así que oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este hermoso libro, Señor, el cual estamos comenzando a estudiar y darnos cuenta, Señor, de la supremacía de nuestro Señor sobre tantas columnas importantes del judaísmo, que también nos muestran, Señor, que tú eres superior, que tú eres Señor, que tú estás sobre todo. Como dice, Señor, allí el libro de Colosenses, de Efesios, de Filipenses, que todo fue creado por ti, para ti, y Señor, y todo gira en torno a ti, Señor amado. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? No solo queremos estudiar este libro, queremos conocerte a ti, queremos que tú te muestres a nuestras vidas, que tú te muestres, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, en cada hogar, en cada familia. Señor, guárdales, protégeles, bendíceles, Señor, y que podamos crecer, como dice tu palabra también, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tu paz, tu bendición sobre cada uno de nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos ahí para despedirse, ¿no es cierto?, de sus hermanos ahí, de nuestra ¡Feliz hermana Marta. cumpleaños, tío Chito! Gracias, Sí, hija. feliz cumpleaños. Gracias, Lo tía haya pasado Marta. súper bien. Sí, súper bien. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Besitos, chao. bendiciones a todos. Chao, chao. Oh. Chao.